Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso día. Dios bendiga a todos los hermanos, amén, que nos siguen a través de Facebook y también de la página, amén, la página Conquistando lo Prometido. Este es tu hermano Denis Polanco. En este día hemos sacado este momento para traerte una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Así que busquemos la palabra del Señor en esta precioso día. En Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Amén, gloria al Señor. Queremos hablarte de estos minutos en esta precioso día bajo el tema profetiza sobre tu casa. Amén, profetiza sobre tu casa. Escucha bien, Dios dice la palabra que la mano de Jehová vino sobre el profeta Jeremías y le llevó, ¿verdad? Gloria al Señor, en el espíritu sobre un valle que estaba lleno de huesos. Y me llama la atención porque él ratifica y dice: y por cierto secos en gran manera, como despejando cualquier duda de que en aquellos huesos donde Jehová los llevó no había vida, no había quizá esperanza, estaban secos en gran manera. Usted sabe lo que es llevar donde estaba un valle de huesos secos donde no había esperanza, ni siquiera peste había, porque estaban secos, dice la palabra. Pero entonces Dios, me llama la atención cuando Dios empieza a hablar con el profeta. Primero le hace la pregunta, le dice: hijo de hombre, estos huesos vivirán. Entonces vemos la actitud del hombre, como siempre nos pasa a nosotros, que empezamos a decir que solamente Dios. Pero sabe algo, es que Dios nos ha dado a nosotros una autoridad, Dios nos ha dado un poder. La Biblia nos enseña que en nuestra boca está la vida y está la muerte. Tú tienes que empezar a declarar victoria para tu casa, empezar a declarar una palabra de poder, a profetizar que tu casa, que tus hijos, amén, serán de Dios, que tú y tu casa le servirán a Jehová. Por eso le dice: solo tú, Jehová, lo sabes. Pero entonces Dios le dice: profetiza. O sea, le está diciendo: yo te doy la autoridad para que tú profetices, para que tú le hables a estos huesos, para que estos huesos recobren vida. Y entonces dice la palabra, repito el verso 3, dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabras de Jehová. Tú sabes lo que es la autoridad, que tú te pares frente a tu casa, frente a tus hijos, frente a tu esposo, frente a tu esposa, frente a tu familia, y tú empiezas a decirle: oí palabras de Jehová. Porque qué lindo cuando tú le hablas la vida y no es palabra tuya, sino con la autoridad que Dios te ha dado. Cuando tú empiezas a decirle a tus hijos: tú le vas a servir a Dios, tú serás un predicador de la palabra, tú vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Entonces te aseguro que tú vas a empezar a ver cambio en tu casa, vas a empezar a ver, amén, los cambios que Dios empezará a hacer con tu familia. Aunque en el momento quizás tú no veas nada, porque cuando aquel hombre empezó a profetizar, cuando Ezequiel empezó a hablar de los huesos, él no empezó, amén, Ezequiel no empezó a ver nada, porque la obra empezó hacia adentro. Mira bien lo que dice la palabra. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Mira cómo Dios empezó a obrar en estos huesos. Dios empezó, pone espíritu, entonces pone tendones, empezó hacia adentro. Entonces todo empieza hacia adentro entre los huesos, y entonces empieza a poner carne, después empieza a poner piel. O sea, Dios empezó a hacer la obra hacia adentro, hacia el momento que en tu familia tú no vas a ver
al momento lo que Dios está haciendo. Pero no te canses de esperar, no te canses de declarar una palabra, aunque no lo esté viendo. Te aseguro que la palabra que estás declarando para tu casa, lo que Dios te ha hablado, lo que tú has creído, yo te aseguro que esa palabra tú la vas a ver con tus propios ojos. Quizás dirá Polanco, es que no estoy viendo nada. Estoy declarando una palabra, pero no estoy viendo nada. No te desesperes. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe qué? Tiene que creer, tiene que confiar y tiene que esperar en Dios, confiando que Dios va a cumplir la palabra que Dios te ha prometido. Pero por tu fe será hecho. Pues la confianza que tú tengas en Dios, cuando tú declares la palabra creyendo en tu corazón, la Biblia dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en el nombre de Jesús, así será hecho. Así que no dudes de lo que le ha pedido a Dios. No dudes de la palabra que Dios te ha hablado. No dudes de lo que Dios te ha prometido. Porque si le crees a Dios, tú y tu casa serán salvos. Como sucedió con aquel hombre que cuando vio lo que Dios hizo con aquella gente que estaban presos, entonces comenzó y le preguntó, ¿qué debo yo de hacer? Le preguntó, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? ¿Y sabe lo que le contestaron? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas le dijeron, solamente tienes que creer. Tú solamente tienes que creer. Y te aseguro que tú y tu casa serán salvos. ¿Sabe? Cuando yo empecé a caminar en este evangelio, fue algo, amén, gloria al Señor, que yo empecé a declarar palabra para mi casa. Hoy en día mi madre le está sirviendo al Señor. Hoy en día mi alma Dios, familia mía le están sirviendo a Dios. Mi alma adora al Señor. Amén. Estamos viendo la gloria de Dios manifestarse. Porque cuando tú confías, cuando tú le crees a Dios, aunque quizás humanamente estás viendo lo contrario, pero te aseguro que si tú empiezas a profetizar sobre tu casa, a declarar una palabra sobre tu casa, a parártele de frente al problema, como aquel hombre se paró frente a aquellos huesos y le dijo, hueso seco, oí palabra de Jehová. Si tú te paras frente a los tuyos y tú le dices, escucha palabra de Jehová, Jehová te dice así. Cuando tú hablas de parte de Dios, algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Así es que no esperes, amén, que venga alguien, algún profeta. Tú tienes la autoridad de Dios, tú tienes la unción de Dios. Empieza a utilizar lo que Dios te ha dado. Empieza a declarar la palabra, lo que Dios ha puesto en tu mano. Así cuando Moisés clamó a Dios, ¿sabe lo que Dios le dijo a Moisés? Le dijo, ¿por qué clama a mí? Usa lo que tiene en tu mano. ¿Sabe qué? Hay momentos que tú tienes que empezar a usar lo que Dios te ha entregado, a usar lo que Dios ha puesto en ti. Empieza a declarar esa unción, ese poder, esa autoridad que Dios te ha dado. Desátala sobre tu casa en esta hora. Desátala sobre tus hijos. Desátala sobre tu familia. Y va a empezar a ver la gloria de Dios. Entonces escucha esto. Dice, profeticé, el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Escucha bien. Dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Mientras tú hablas, algo sucede. Mientras tú hablas, algo sucede en el corazón de la persona. Cuando tú empiezas a declarar, ¿sabe qué? En un momento dado, yo estuve pasando una situación bien difícil. Y cuando estuve allí, hermano, estaba tan agobiado, estaba tan encentrado en el problema que había dejado de orar, había dejado de buscar de Dios. Mi alma de Dios, aunque estaba ahí en el evangelio, aunque estaba ahí muchas veces, así estaba predicando, sin fuerza, sin deseo. Pero un día tuve una experiencia donde estuve, amén, que el Espíritu Santo visitó mi vida. Y cuando yo empecé a sentir aquella presencia, ¿sabe lo que me ministraba el Espíritu? Me decía, te ha desenfocado. Están mirando el problema, pero no están viendo aquel que es más grande que el problema. Aquella noche yo caí de rodillas. Yo empecé a hablar con Dios y empecé a decirle, Señor, perdóname. Dios, perdóname. Y le dije, Señor, no importa lo que esté pasando en mi vida, pero hay algo que me hace falta. No siento tu Espíritu, no siento tu presencia. En aquel momento sentí que un río de agua viva descendió sobre mí. Me olvidó del problema y comencé a declarar una palabra. Comencé a reprender toda la malicia. ¿Sabe qué? Aquel día me sentí libre. Desde aquel momento empecé a ver la gloria de Dios. Todo el panorama empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque empecé a declarar una palabra, olvidándome del problema, haciendo lo que Dios me había enviado a hacer. ¿Sabe qué? Y enfocándome en aquel que es más grande que la situación. En esta noche, dice, en este día, dice la palabra que aquel hombre, el profeta Ezequiel, empezó a profetizar
como le fue mandado. Ahí se aplica la obediencia. Quizá él de, oye, no entiendo, me está mandando a hablarle a unos huesos que están secos. Quizá parezco loco, pero voy a hablarle. En obediencia le voy a hablar. Quizá tú eras predicador, pero es que mis hijos no cambian. Es que mi esposa, que mi esposo no cambia. Pero ¿sabe algo? Hablo en obediencia. Declara la palabra. Dile la palabra. Háblale la palabra. No te canses de hablarle, porque te aseguro que llegará el día que esos huesos secos empezarán a recobrar vida. Allí no había esperanza, aquí no había vida, pero cuando llega la palabra del poderoso, cuando llega la unción del santo, todo empieza a cambiar, y sobre ti está la autoridad, sobre ti está el poder. No hace falta que vaya un profeta a tu casa, no hace falta que vaya, amigo Señor, un evangelista a tu casa. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Usa lo que tienes en tu mano, usa lo que Dios te ha entregado a favor de tu casa, a favor de tu familia. Porque cuántas veces quizás le predicamos al vecino, cuántas veces le predicamos a multitudes, pero entonces ¿cuándo le va a hablar a lo tuyo? ¿Cuándo le va a hablar a tu casa? ¿Por qué piensa primero en las naciones y no piensa primero en lo tuyo? Declara, háblale con unción, háblale con autoridad, háblale aquellas cosas malignas que están atacando tu casa, échala fuera en el nombre de Jesús. Sobre ti está la unción. No te rindas, no te dé por vencido, no le entregues a Satanás lo que Dios te ha entregado. Tu casa le pertenece a Dios, tu familia, tus hijos son de Dios. Así que empieza a declarar esa palabra. Mi hermano, no entregue el ministerio que Dios te ha entregado, no le suelte a Satanás nada de lo que Dios ha depositado en ti. Declara una palabra sobre ti y sobre tu casa. Entonces escucha bien, dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo entonces, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre esto muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Escucha bien esto, donde no había esperanza, donde lo que habían era huesos secos, y dice la palabra que secos en gran manera. O sea, estaban, hermanos, secos, no había ya esperanza. Pero allí llegó el hombre de Dios a ser obediente a lo que Dios le había enviado, a dar una palabra, a profetizar. Amén. Cuando tú profetizas, la profecía es algo que no se ha visto, algo que no se ve. Quizás tú no has visto tu familia cambiada, pero empieza a profetizar, a declarar una palabra poderosa. Dile a tu familia, dile a tus hijos, dile a tu parentela, dile, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dile a Satanás y su demonio, Satanás, te equivocaste, porque yo y mi casa le serviremos a Jehová. Empieza a declarar esa palabra, empieza a profetizar sobre lo tuyo, profetiza sobre la enfermedad, profetiza sobre tu problema, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu esposo o esposa, profetiza sobre tu vecino, profetiza sobre tu parentela. Y te aseguro que si habla la palabra, creyéndole a Dios, esa palabra será hecha. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Hasta aquí este mensaje, esta corta palabra. Espero que sea de gran bendición a tu vida, y que Dios hable a tu vida de una manera especial. ¿Sabe qué? No importa lo que haya pasado en tu vida, solamente empieza a declarar la palabra, empieza a creerle a Dios, y vas a ver que Dios, amén, Dios se va a glorificar en tu vida de una manera especial. Dios te bendiga, Dios te guarde, y no dudes nunca de lo que Dios te ha prometido. Pa'lante y para el cielo. Declara la palabra sobre tu casa. Dios te bendiga.